Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es. Y en este canal hablamos de todo lo relacionado con las celebridades turcas, desde sus proyectos más recientes hasta sus vidas personales, siempre con mucho respeto y admiración. Hoy, vamos a sumergirnos en un tema que ha estado causando mucho revuelo en las redes sociales, especialmente entre los fans de Hande Erçel. ¿Alguna vez se han preguntado qué significa ese misterioso collar con la letra K que Hande usa con tanta frecuencia? Pues prepárense porque vamos a desentrañar ese enigma y a explorar todas las teorías que circulan por internet. Pero antes de que empecemos, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al día con todas las novedades del mundo del espectáculo turco, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Es la mejor manera de apoyarme y seguir creando contenido que les encante. Ahora sí, manos a la obra. Hande Erçel, como todos sabemos, es una de las actrices más queridas y reconocidas de Turquía, y su estilo siempre es objeto de análisis y admiración. Desde su ropa hasta sus accesorios, cada detalle es cuidadosamente observado por sus fans. Y por supuesto, el collar con la letra K no es la excepción. Este collar ha aparecido en numerosas fotos de Hande, tanto en sus redes sociales como en eventos públicos. Y naturalmente la pregunta que todos se hacen es, ¿qué significa esa K? La forma en que Hande lo porta, la frecuencia con la que lo usa, y la aparente simplicidad del diseño, solo añaden leña al fuego de la curiosidad. No es una joya ostentosa, no es un símbolo reconocible al instante, sino una K discreta, casi minimalista, que cuelga de su cuello. Y es precisamente esa sutileza lo que la hace tan enigmática. La teoría más extendida, y probablemente la más romántica, es que la K representa a Kerem Bürsin, su expareja y CEO protagonista de la exitosa serie Senkalkam. Como recordarán, Hande y Kerem vivieron un intenso romance que cautivó a millones de personas alrededor del mundo. Su química en pantalla era innegable y su relación fuera de ella parecía un cuento de hadas. La conexión palpable entre ellos se transmitió a través de la pantalla, creando una legión de fans que se enamoraron de su amor tanto ficticio como real. Cada interacción, cada mirada, cada gesto era analizado con lupa, buscando confirmación de que la magia que veían en Senkalkam era genuina. Por supuesto, cuando la relación terminó, muchos fans quedaron desolados y comenzaron a buscar pistas sobre una posible reconciliación. Y, créanme, encontraron muchas. El collar con la K se convirtió en una de las principales esperanzas para aquellos que sueñan con verlos juntos de nuevo. La idea de que Hande siguiera usando el collar, incluso después de la ruptura, alimentó la creencia de que aún hay sentimientos entre ellos. Era como un faro de esperanza en la oscuridad de la separación, una señal de que quizás, solo quizás, el cuento de hadas no había terminado. Los foros de fans se llenaron de análisis del collar, comparando fotos antiguas y recientes, buscando patrones y pistas que pudieran indicar que la K seguía siendo un símbolo importante para Hande. Pero ojo, no todo es lo que parece. Hay otras teorías que también merecen ser consideradas. Descartar otras posibilidades solo porque la teoría del romance es más atractiva sería un error. Debemos ser objetivos y analizar todas las aristas del asunto. Una de ellas es que la K podría representar a algún miembro de su familia. Hande es muy unida a su hermana Gamze Erçel, a su sobrina Mavi, y a sus padres. Quizás la K sea la inicial del nombre de algún familiar cercano, en señal de amor y apoyo. Aunque no haya ningún miembro de su familia con un nombre que empiece con K, podría ser un apodo cariñoso o un símbolo especial para ellos. Quizás Kuzum es un apodo que usa para alguno de ellos, una forma de cariño que solo ellos comprenden. Esta teoría se basa en la profunda conexión que Hande tiene con su familia, una relación que ha mostrado públicamente en numerosas ocasiones. Su familia es su pilar, su refugio, y es plausible que el collar sea una forma de llevarlo siempre consigo. Otra posibilidad es que la K simplemente sea una letra que le guste a Hande por motivos estéticos o personales. A veces las razones detrás de nuestras elecciones son mucho más sencillas de lo que imaginamos. Quizás la forma de la letra le resulta atractiva, o tal vez tiene algún significado personal que no está relacionado con nadie más. Tal vez le recuerda a un lugar, a un momento, a una persona del pasado que no necesariamente es pública. Los símbolos a menudo tienen significados personales que son inaccesibles para el resto del mundo.
Esta teoría apela a la individualidad de Ande, a la idea de que no todo en su vida tiene que estar relacionado con el escrutinio público. Además, no podemos descartar la posibilidad de que el collar sea parte de una campaña publicitaria o un acuerdo con alguna marca de joyería. Las celebridades a menudo colaboran con diferentes marcas y utilizan sus accesorios como parte de sus estrategias de marketing. Si este fuera el caso, la AK podría ser la inicial del nombre de la marca o de una colección específica. En el mundo del espectáculo, las colaboraciones con marcas son una práctica común, y a menudo, las celebridades eligen cuidadosamente los productos que promocionan para alinearlos con su imagen. De hecho, investigando un poco me encontré con que Ande ha trabajado con varias marcas de joyería a lo largo de su carrera, y es posible que el collar forme parte de una de esas colaboraciones. No hay nada confirmado, pero es una posibilidad que debemos tener en cuenta. Examiné las campañas publicitarias anteriores de Ande, analizando las marcas con las que ha trabajado y buscando patrones que pudieran indicar una conexión con el collar K. No encontré ninguna evidencia definitiva, pero la posibilidad sigue siendo latente. Ahora, volviendo a la teoría de Kerem, es importante recordar que las relaciones sentimentales son complejas y que solo las personas involucradas conocen la verdad detrás de lo que sucede. Aunque nos guste especular y fantasear con la idea de una reconciliación, debemos ser respetuosos con la privacidad de Ande y Kerem y no sacar conclusiones precipitadas. Proyectar nuestros deseos y fantasías en sus vidas personales es injusto y irrespetuoso. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos y vidas privadas que merecen ser respetadas. Además, Ande ha sido vinculada sentimentalmente con otros hombres después de su ruptura con Kerem, lo que sugiere que está abierta a nuevas relaciones y que ha seguido adelante con su vida. Es importante no aferrarse al pasado y permitir que las personas sean felices, incluso si eso significa que no estén juntas. Su vida amorosa es asunto suyo y debemos permitirle que tome sus propias decisiones sin la presión constante de las expectativas de los fans. Lo cierto es que a día de hoy, no hay una respuesta definitiva sobre el significado de la K en el collar de Ande Erçel. Todas las teorías que hemos explorado son posibles, y la verdad podría ser una combinación de varias de ellas. Quizás el significado ha evolucionado con el tiempo, adquiriendo nuevas capas y matices a medida que Ande ha vivido nuevas experiencias. Quizás la K tenga un significado especial relacionado con Kerem, pero también representa el amor de Ande por su familia y su individualidad. O tal vez simplemente sea un accesorio que le gusta y que elige llevar por motivos estéticos. La belleza de un símbolo reside en su capacidad para ser interpretado de múltiples maneras, y el collar K de Ande Erçel no es una excepción. Sea cual sea la razón, el collar se ha convertido en un símbolo de misterio y fascinación para los fans de Ande Erçel, y seguirá generando debates y especulaciones en las redes sociales. Es un tema recurrente en los foros de fans, un tema que alimenta la imaginación y la esperanza. Mientras Ande continúe usándolo, la pregunta persistirá, alimentando la conversación y la especulación. Y ahora, llegando al final de este vídeo, quiero resumir brevemente lo que hemos hablado hoy. Hemos explorado las diferentes teorías sobre el significado del collar con la letra K, que Ande Erçel usa con frecuencia, incluyendo la posibilidad de que represente a Kerem Bürsin, a algún miembro de su familia, o simplemente sea un accesorio que le gusta. También hemos considerado la posibilidad de que el collar sea parte de una campaña publicitaria o un acuerdo con alguna marca de joyería. Y lo más importante, hemos recordado la importancia de respetar la privacidad de Ande y Kerem y no sacar conclusiones precipitadas sobre sus vidas personales. En última instancia, el significado del collar es un asunto privado que solo Ande conoce con certeza. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta exploración del misterioso collar de Ande Erçel. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Mi objetivo es ofrecerles contenido que los entretenga y los invite a reflexionar sobre el mundo del espectáculo turco, siempre con respeto y admiración por las celebridades que admiramos. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál creen que es el significado real de la K? ¿Creen que está relacionada con Kerem, con su familia, o con algo más? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus teorías conmigo. Me encanta leer sus opiniones. Me interesa saber qué piensan, qué teorías tienen y cómo interpretan este misterioso collar. Sus comentarios son una parte importante de este canal y me ayudan a crear contenido que les resulte relevante y atractivo.
Y por último, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido que les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.